La caja ronca. Leyenda tradicional de Ibarra. Capítulo 1. Los campos de Ibarra. En los campos que rodean Ibarra, donde la tierra se reparte en surcos de maíz y cebada, y las acequias cruzan los sembríos como venas de agua fría, se cuenta una historia que los campesinos más viejos todavía repiten en voz baja cuando cae la noche. Manuel y Segundo eran vecinos de toda la vida. Habían crecido juntos entre las mismas chacras, habían compartido la misma escuela de un solo cuarto, y ahora, ya hombres hechos, compartían también el trabajo de la tierra. Sus cultivos, uno junto al otro, dependían del mismo turno de agua, esa hora de la noche en que el canal comunitario les correspondía regar. Esta noche nos toca a nosotros, dijo Segundo aquella tarde, mientras afilaba la pala junto al fogón. Si no regamos ahora, perdemos el turno hasta la próxima semana. Manuel asintió sin mucho entusiasmo. Regar de noche nunca le había gustado. Pero la tierra no espera, y el maíz tampoco. Capítulo 2. El turno de la noche. Cuando el sol se escondió detrás de las lomas y el cielo de Ibarra se llenó de estrellas, Manuel y Segundo tomaron sus palas, encendieron un mechero de aceite y caminaron hacia el cultivo. El camino, de día tan familiar, se volvía distinto bajo la oscuridad. Los árboles que bordeaban la acequia proyectaban sombras alargadas, y el único sonido era el murmullo constante del agua abriéndose paso entre la tierra. «Apura, que quiero terminar rápido», dijo Manuel, guiando el agua con la pala hacia los surcos. Trabajaron en silencio durante un buen rato, cada uno concentrado en su propio terreno, separados apenas por unos metros de sembrío. El aire se sentía extrañamente quieto, como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. Fue Segundo quien lo escuchó primero, un sonido lejano, grave, que no pertenecía a ningún animal ni a ningún viento que él conociera. Capítulo 3. El tambor que no debía sonar. ¿Escuchaste eso?, preguntó Segundo, deteniendo la pala en seco. Manuel levantó la cabeza. Al principio no oyó nada más que el agua. Pero segundos después, el sonido volvió, un golpe seco, repetido, como el de un tambor tocado con desgano, como si quien lo tocara ya no tuviera fuerzas ni prisa. Pum, pum, pum. El ritmo era lento, fúnebre, el mismo compás que los campesinos de la zona reconocían de los entierros. El de la caja, el tambor que acompañaba a los muertos en su último camino por los caminos de tierra. No hay ningún entierro hoy, murmuró Manuel, buscando con la mirada de donde podía venir el sonido. Nadie ha muerto en el pueblo esta semana. Pero el tambor seguía sonando, cada vez un poco más cerca, con esa cadencia ronca y quebrada que le daría, con los años, su nombre a la leyenda, la caja ronca. Segundo sintió que el vello de los brazos se le erizaba. Y entonces, entre la neblina baja que empezaba a levantarse del cultivo, ambos vieron una luz temblorosa que se acercaba por el camino. Capítulo 4. La procesión. Lo que salió de entre la neblina no era un grupo de vecinos ni ningún cortejo fúnebre común. Eran figuras encapuchadas, envueltas en telas oscuras que arrastraban por el suelo sin levantar polvo, caminando en fila por el estrecho camino de tierra que bordeaba el cultivo. Cada una llevaba entre las manos una vela encendida, cuya llama no se movía ni siquiera con el viento que soplaba esa noche. Al frente de la fila, un espectro más alto que los demás cargaba la caja, el tambor cuyo sonido los había alcanzado minutos antes, golpeándolo con un palo que parecía no tener fuerza, y sin embargo el eco llegaba hasta el fondo del valle. Manuel quiso hablar, quiso avisarle a Segundo que corrieran, pero la voz se le atoró en la garganta. Las figuras no parecían notar su presencia, no giraban la cabeza hacia ellos, y sin embargo ambos sintieron con total certeza que estaban siendo observados desde dentro de aquellas capuchas vacías. La procesión avanzaba despacio, inexorable, como si llevara caminando esos mismos surcos desde hacía siglos y no tuviera intención de detenerse jamás. Capítulo 5. El desmayo. Segundo fue el primero en caer. Sus piernas, que un momento antes sostenían su peso con firmeza, simplemente dejaron de responder y se desplomó sobre el surco húmedo sin emitir un solo sonido. Manuel intentó sostenerlo, intentó gritar su nombre, pero el terror que sentía en el pecho era como una mano que le apretaba los pulmones, robándole el aire, robándole las fuerzas.
La última imagen que alcanzó a ver antes de que todo se volviera oscuridad fue la de la procesión pasando a solo unos metros de distancia, indiferente a los dos hombres tendidos entre el maíz. Y entonces, no hubo nada más. Ni tambor, ni luces, ni el murmullo del agua. Solo negrura, y un silencio tan absoluto que parecía que el mundo entero hubiera desaparecido junto con ellos. Capítulo 6. Lo que sostenían sus manos. Manuel despertó primero, con el cuerpo entumecido y la ropa empapada por el rocío de la madrugada. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas, tiñendo el cielo de un naranja pálido que, en cualquier otra circunstancia, le habría parecido hermoso. Junto a él, Segundo también empezaba a moverse, aturdido, sin recordar bien cómo habían terminado tendidos entre los surcos. ¿Qué pasó?, alcanzó a decir Segundo, incorporándose despacio. Fue entonces cuando Manuel bajó la mirada hacia sus propias manos y sintió que el terror de la noche anterior regresaba de golpe, multiplicado. En su puño derecho, donde recordaba haber sostenido nada, o quizás una vela imaginaria de aquel sueño que no era sueño, sostenía en realidad un hueso humano, largo y amarillento, todavía tibio como si acabara de arrancarse de un cuerpo recién enterrado. Segundo, al mirar sus propias manos, encontró exactamente lo mismo. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos necesitó preguntar de dónde venían aquellos huesos, ni qué procesión los había dejado ahí, entre los surcos de su propio cultivo, como recordatorio silencioso de lo que habían presenciado. Capítulo 7. El eco que quedó en Ibarra. Manuel y Segundo nunca volvieron a regar de noche. Y durante mucho tiempo, tampoco volvieron a ser los mismos. Contaron lo ocurrido a sus familias, y luego al resto del pueblo, aunque muchos preferían no creerles del todo, o creerles solo a medias, con esa mezcla de miedo y respeto con la que se reciben las historias que uno no quiere que sean verdad. Con los años, la historia se extendió más allá de sus cultivos, más allá de Ibarra incluso, y se convirtió en advertencia para toda la región. Si alguna vez, en mitad de la noche, se escucha el sonido ronco y fúnebre de un tambor que no debería estar sonando, lo mejor es no mirar atrás, no seguir la luz de las velas, y sobre todo, no quedarse a ver quién marcha detrás de la caja. Porque quienes han visto la procesión, cuentan los más viejos, llevan consigo para siempre el peso de aquello que tocaron esa noche sin saberlo, el recuerdo helado de unos huesos que no eran de este mundo, y el eco distante de un tambor que sigue, hasta hoy, marcando el paso de los muertos por los caminos de tierra del norte del Ecuador.